Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Pido disculpas por no poder presentar esta conferencia en español. El tema de la conferencia es la censura. En 2002 me fui de Sudáfrica, mi país de nacimiento, y me mudé a Australia. Mi solicitud de residencia en Australia fue apoyada por una serie de escritores australianos. Al haberme mudado y empezado a vivir en Australia, le mencioné a uno de estos colegas escritores que estaba trabajando en un nuevo libro. Manda tu solicitud pronto, me dijo. La fecha límite se acerca. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. ¿Qué quieres decir esta solicitud de consejería australiana? Es tu solicitud. Ahora que estás en Australia, puedes solicitar un financiamiento que te apoye mientras escribas el libro. Con tu trayectoria no debes tener problema para conseguir este financiamiento. ¿Apoyarme mientras escribo el libro? ¿De qué me estaba hablando mi colega? El Consejo de las Artes en Australia, me explicó mi amigo, es un organismo establecido por el gobierno australiano para proporcionar apoyo financiero a los artistas de todos tipos, incluyendo los escritores, a fin de que pudieran ellos llevar a cabo su trabajo. ¿Por qué estás tan sorprendido?, me preguntó mi amigo. En Sudáfrica jamás ha habido apoyo estatal para los escritores, incluso en la nueva Sudáfrica democrática. Durante casi toda mi vida viví bajo un gobierno cuya única intervención en las vidas de los escritores consistía en obstaculizar la práctica de su trabajo, no ayudarlos en la práctica de su trabajo. En Sudáfrica nos sentíamos muy afortunados y el Estado ni siquiera nos volteaba a ver, ni tenía el menor interés en nosotros. Hasta allá por 1990, cuando la legislación creada por el Estado del Apartheid empezó a desmantelarse, la censura estatal era un hecho de la vida para los escritores sudafricanos. Es decir, la censura era el antecedente contra el cual operaban todos los artistas, los novelistas, los dramaturgos, cineastas, sin mencionar los periodistas, los diferentes editoriales también. Y escribir bajo censura era un hecho de la vida, era una realidad de la vida, y sabíamos que entonces alguien nos estaba viendo. Eso lo sabíamos. Incluso si el escritor decidía escribir como si no hubiera unos ojos viéndolo, como si escribir fuera escribir, y escribir se daba entonces bajo el ojo ignorado del censor. El censor estaba allí en la sala, en el lugar donde uno estaba escribiendo, y estaba sin invitación. Era un visitante que nosotros ignorábamos. Ignorar es un verbo interesante. Ignorar en español tiene dos sentidos. Primero, no saber. Segundo, saber, pero ignorar. Ignorar en inglés solo tiene un sentido, el segundo. Si ignoras a alguien, significa que conoces y sabes que la persona está ahí, pero te comportas como si la persona no estuviera allí. No es posible en inglés estar inconsciente de la presencia de una persona, de la persona que estás ignorando. Sin sorprendernos, entonces, pues yo fui desarrollando un interés en la censura, no solamente la institución de la censura estatal, sino también la dinámica interna de relación del escritor censurada, es decir, la relación que el escritor quiere ignorar. En cierto momento escribí algo publicado en 1996, Giving Offense, que hablo sobre la censura estatal y el impacto que tuvo en los escritores durante la Sudáfrica del Apartheid y también
en 1989 en la ex Unión Soviética y otros países. Mi interés en el tema se revivió cuando hace unos años hay un nuevo libro sobre el sistema de censura sudafricana, es decir, la policía de la literatura de Peter MacDonald. Esto es una investigación de los archivos hecha por McDonald's y otros académicos. Y esto fue algo que realmente me abrió los ojos, así como otros colegas de mi generación, puesto que nos dio una visión muy íntima de cómo es que el enemigo veía nuestro trabajo. Al utilizar materiales que estos académicos dieron a conocer, yo volví a leer algunos libros míos escritos en los 70s y los 80s, es decir, libros donde tenemos allí registros que son muy reveladores, y posteriormente haré unos comentarios primero sobre la censura como una institución y luego sobre cuál es todo aquello que hace la censura para la psique. Permítanme decir algo sobre el sistema de censura sudafricano, qué objetivo tiene y cómo funcionaba. En los 70s, cuando empecé a publicar obras de ficción, el Estado sudafricano estaba pasando de lo que yo llamaría la fase utópica del apartheid hacia lo que yo llamo su fase de realpolitik. En la fase utópica, la élite gobernante, el Partido Nacional, respaldado por las iglesias, el establecimiento educativo y las Fuerzas Armadas, trataron de construir un muro alrededor del país para aislarlo del mundo, a fin de que atrás de ese muro protector pudiese organizar y regir una sociedad que entonces se conformaría a los dictados de Calvin, el Dios protestante. En la fase de la realpolitik, la élite revisó sus ambiciones a la baja, es decir, en el teatro africano de una guerra mundial, a veces guerra fría, a veces guerra caliente. Un mundo en que la Sudáfrica blanca quizá podría todavía utilizar sus recursos minerales estratégicos para negociar un lugar en el lado ganador, que por supuesto sería el lado de los Estados Unidos. Uno de los instrumentos del control estatal durante estas dos fases fue la censura. Recordemos que estamos hablando de una era preelectrónica donde el único método práctico para transmitir textos era la vía impresa. Era un método engorroso que fácilmente podía ser interrumpido o clausurado. El sistema de censura tenía dos metas. Una era moral, la otra política, y se reforzaban mutuamente. La primera era garantizar que la nación blanca principalmente, no se vería infectada por la decadencia moral del Occidente. Y la segunda era garantizar que lo que llamaba propaganda comunista no circulase en el país. Durante la primera fase utópica, el énfasis era sobre la realidad, y después la fase de realpolitik, la salud mental ya no era una prioridad siempre y cuando los blancos siguieran en el poder. Eso es lo que quería decirles sobre el sistema de censura y su andamiaje. Ahora, la industria de las publicaciones, que la industria quería controlar, por supuesto, y también cómo publicar libros en este
ambiente. Del tiempo del que estoy hablando, en aquel tiempo, publicar en Sudáfrica en inglés principalmente, esto se hacía desde Londres. Esta es una situación que les es muy familiar en América Latina, donde las decisiones que se hacen en las editoriales de Barcelona y Madrid siguen teniendo enormes consecuencias de lo que las personas pueden o no leer aquí. Y en su cultura, Sudáfrica era una colonia de Europa y en su cultura baja una colonia de Estados Unidos. Los escritores sudafricanos mandaban sus manuscritos que uno veía como materia prima. Estos los mandaban a Londres, donde se convertían en libros y posteriormente eran reexportados a Sudáfrica. El hecho de que un grupo de editores en Londres tenían el poder para decidir cuáles eran los escritores sudafricanos que se deberían leer en Sudáfrica, pues tenía consecuencias enormes de muy amplia gama. Y lo que las editoriales británicas querían y lo que se les ofrecía a través de los autores que cumplían con lo que les decían. Y esa era la visión de Sudáfrica, una visión de Sudáfrica que tenía que ver con lo exótico, pero que realmente también en general siempre cumplía con las preconcepciones del lector internacional hipotético. Estos son dos sistemas que se enfrentan, que chocan entre sí. Algo muy peculiar porque las decisiones editoriales se tomaban en un país extranjero y también el sistema para seguir controlando todas las publicaciones. Ahora llegamos al asunto de cómo es que los dos sistemas operaban en mi caso en particular. Me concentro en 3 de mis libros publicados en los 70s y 80s. En el corazón del país, esperando, Waiting for the Barbarians in the Heart of the Country, and Life and Time of Michael Kay. Los 3 fueron escritos en Sudáfrica en inglés y seguían la ruta de publicación estándar. Los mandé como manuscritos a Londres, fueron publicados en Londres y luego fueron reexportados a Sudáfrica. Y al llegar, siguiendo las reglas de los agentes aduanales, los llevaban a la dirección de publicaciones en Sudáfrica. Y allí, obviamente, allí tenemos la censura. Y desde esta dirección pasaba uno de los comités de lectores expertos. Los 3 libros que les mencioné pasaban por el escrutinio de los censores y entonces eran aprobados para venderse en las librerías. Ninguno de mis libros fue proscrito. Fin de historia. Fin de historia, con excepción del pie de nota que les voy a plantear en este momento. En 1994, el poder político pasó a las manos de un gobierno popularmente electo. Y archivo por archivo, cajón por cajón, expediente por expediente, los archivos de los años del apartheid se abrieron para el escrutinio. Un día, de la nada, recibí un correo electrónico de Herman Wittenberg, que ya mencioné, y él había estado viendo los registros de las diferentes publicaciones y me dijo, me interesaría ver los informes de los censores sobre mis libros. Me quedé sin palabras. Yo había supuesto que cualesquiera documentación interna que hubiesen generado los censores se hubiera destruido en los últimos días del apartheid. Pero no había sido así. Yo me estaba equivocando. Una gran cantidad, aparentemente, de estos documentos había sobrevivido. Y dije, claro que sí. Le escribí inmediatamente. Le digo, por favor, mándame copias de los documentos. Una semana después, estaban sobre mi escritorio. La República de Sudáfrica, informes 4DP1, número de serie P777103, 23 de julio 1977, firmado FC. Número de serie P8011205, fechado diciembre 7, 1980.
firmado R.E. Leighton, etcétera, etcétera. Así estaban estos documentos que me llegaron. Bajo el apartheid, al menos en su fase utópica, había muchísima vigilancia policíaca, contacto sexual entre las razas. Este contacto era ilegal y era sujeto a enormes sanciones. En su informe sobre The Heart of the Country, y el censor escribe en afrikáans y voy a traducir. Cito, aunque el sexo a través de la línea de color se proscribe y aunque también hay rastros de que esto se está dando, es decir, y de que hay personas que están escribiendo cosas que invitan a rebelarse, podemos decir que la ley del sexo nunca se sobreenfatiza, sino que se describe funcionalmente. Aunque uno tiene dudas sobre este libro, está escrito de manera extraordinaria, con un estilo altamente intelectual, con profundas estructuras, a fin de que sea leído y disfrutado solamente por los intelectuales. Un libro de este tipo no se puede describir como indeseable. Indeseable era una palabra código en afrikáans. Su equivalente hoy por hoy es inapropiado o inadecuado. Un segundo lector, una mujer que puso su firma, describe el mismo libro como, cito, una novela que realmente es un ensayo filosófico, fin de cita. Ella identifica dos pasajes sobre los cuales tiene sus reservas, pero dice que la novela es una obra de estatura. No puedo enfatizar demasiado mi recomendación de que esta novela se le permita circular. Fin de cita. Un tercer lector no identificado enumera 13 pasajes cuestionables, pero luego dice, la escena de asesinato horrenda, las relaciones entre blancos y negros están tan interrelacionados, que realmente esto no va a causar ninguna ofensa. De hecho, la historia está escrita tan bien, a veces sobreescrita, que en cualquier caso no será accesible para todos. Esto no es ninguna lectura recreacional disfrutable, sino que es una obra seria que recibirá atención y definitivamente pienso que se le debe aprobar. Fin de cita. Y como resumen, el presidente de este comité señala que aunque hay una escena de sexo muy conflictiva, también dice que está escrito de tal manera histórica, de tal suerte que es aceptable la obra. Y esto es entonces un trabajo oscuro de múltiples capas, muy complejo, que solo leerán los intelectuales, no indeseable. 3 años después, ya sea por la presión del trabajo, de los censores o porque pasó la primera prueba, entonces yo era un objeto menor de sospecha. Mi novela Waiting for the Barbarians solamente la leyó un censor, R.J. Leighton, así se llama. En su informe, Leighton señala que la novela tiene lugar en un desierto en el hemisferio norte. Cito, no está nada cerca de Sudáfrica, ni hay pueblo blanco, no hay paralelos. Hay ciertos simbolismos, sin embargo, fin de cita. Y en un pie de nota señala que el simbolismo en cuestión es de significado mundial, no particularizado. Leighton enumera 22 instancias que podrían ser indeseables bajo las disposiciones de la ley. Los pasajes donde hay sexo, brutalidad y palabras como fuck o shit, mierda. Y dice, el libro
Es un libro que no tiene nada ligero y los incidentes de sexo no provocan lujuria. Y continúa diciendo, aunque el libro tiene mérito literario considerable, le falta popularidad. Sus lectores serán principalmente aquellos del grupo de inteligencia y una minoría. No hay razón convincente para declarar este libro como indeseable. Fin de cita. Entre los pasajes que no fueron señalados como indeseables por parte de Leighton se encuentra el siguiente. En el libro, el magistrado, el personaje principal, interroga a un oficial policíaco que se llama Joe sobre los métodos que usa para sacar la verdad a los prisioneros. Y leo una cita de la novela misma. Cuando veo al coronel Joe, empiezo a hablar con él sobre la tortura. Le digo, ¿qué si su prisionero le está diciendo a usted la verdad? Sin embargo, usted no le cree. Dígame usted, ¿no es una posición terrible? Imagínese usted estar preparado para decirle la verdad y luego ya no tener más verdad que contarle, sentirse totalmente roto y ser presionado para seguir diciendo la verdad. Qué responsabilidad para el interrogador, ¿verdad? ¿Cómo saben ustedes cuando un hombre les ha dicho la verdad? Hay un cierto tono, dice Joe, hay un cierto tono que entra en la voz de una persona que está diciendo la verdad. La capacitación, el entrenamiento y la experiencia nos enseñan a reconocer el tono de ese preso diciendo la verdad. El tono de la verdad. ¿Puedes tú escucharme a mí cuando te estoy diciendo la verdad? Y dice yo, no me estás entendiendo, me estás mal entendiendo. Estoy hablando solamente de una situación especial, de una situación en la que yo estoy sondeando para encontrar la verdad y yo tengo que ejercer presión para encontrar esa verdad. Primero lo que recibo son mentiras y luego las mentiras primero, luego hago más presión y luego más mentiras y luego más presión y luego se rompe a la persona, se le quiebra a la persona y luego más presión y luego sale la verdad. Así es como haces que te digan la verdad. Fin de cita. Regresaré a este pasaje en su momento debido. El Life and Times of Michael Kay, publicado en el 83, fue leído también solo por un censor. Cito, esta novela tiene que ver con asuntos políticos delicados, sensibles en Sudáfrica. Scholes, escribió esta mujer y continúa. Contiene referencias peyorativas y comentarios sobre las actitudes del Estado y también de la policía y los métodos que empleaban para llevar a cabo sus deberes. Sin embargo, los probables lectores de esta publicación serán personas muy sofisticadas, interesadas en la literatura, y estos lectores experimentar esta novela como una obra de arte y dirán, bueno, aunque la vida trágica de Michael Kay se sitúa en Sudáfrica, su problema hoy por hoy es un problema universal, no se limita a Sudáfrica. Fin de cita. La señora Scholes, que escribió esto, enumera algunos pasajes cuestionables, sin embargo, dice son funcionales. Su recomendación de que se apruebe el libro tiene un sello y los sellos están por doquier. Bueno, esos son los informes de los censores sobre mis 3 libros que acabo de mencionar. En el imaginario popular, el censor es un burócrata, usualmente un hombre que pasa sus días laborales
viendo libros hoja por hoja que le echan en la cara y está ahí anotando con color rojo los pasajes que le parecen dudosos y dice aprobar o proscribir. En otras palabras, ahí está viendo también las películas con las tijeras en la mano para empezar a cortar las imágenes de cuerpos desnudos. Pero tal como lo descubrí posteriormente, los sensores sudafricanos no se conforman, no van de acuerdo con este estereotipo. ¿Quiénes exactamente eran esta media docena de personas que secretamente, es decir, sin revelar sus identidades, estaban ahí enjuiciando mis libros? Anna Basel era una escritora de profesión, es decir, una novelista considerable en el idioma afrikáans, probablemente una de las 6 mejores de todo el país, ganadora de muchísimos premios muy prestigiosos. Ella escribía bajo el nombre Anna M. Lowe y también era la suegra de un colega mío en la Universidad de Cape Town, un profesor de microbiología. De hecho, yo ya había conocido a esta mujer. Una vez, sin preámbulo alguno, recibí una llamada telefónica de esta mujer que me estaba invitando a su hogar, a su casa, y allí nos sentamos a hablar sobre lo que estaba pasando con las letras africanas o sudafricanas. Y entonces yo estuve hablando con ella y me di cuenta de que ella era una de mis censoras hasta el día que los documentos de Wittenberg aterrizaron en mi escritorio y para ese tiempo ella ya había muerto. Reginald John Lytton había sido profesor en la Universidad de Cape Town, especialista en la teoría de educación cuando yo era estudiante de licenciatura en los 1950s. Y entonces Scholz, el presidente del comité que aprobó The Heart of the Country, era profesor de literatura y lenguaje afrikáans en la universidad cuando yo era también profesor de inglés en esa misma institución. Y sucede que el profesor Scholz también entonces tenía una casa en un pueblito donde vivían mis padres, y una vez nos invitó a todos para ir a un asado en su jardín. Fue muy amistoso con nosotros, muy gentil de hecho. Y bueno, Rita también, entonces ella estuvo allí en esa ocasión. F.C. Fenton, a quien nunca conocí en persona, era profesor en la Universidad de Stanton, a una distancia de Cape Town. La dirección de publicaciones tenía su oficina en Cape Town, la ciudad donde nací y donde viví casi toda la vida. Por tanto, no era nada extraño que la dirección tenía en su comité a personas que vivían cerca de Cape Town o en Cape Town mismo, porque, bueno, especialmente si este grupo de censores era limitado a los blancos, solamente blancos podían participar en él. Y entonces yo todos los días estaba tan cerca de personas que en secreto, al menos en secreto ante mí, personas que estaban enjuiciándome para decidir si se iba a decidir o no, a permitir o no que yo publicara en mi país. Y además estas personas también lo encontraban algo aceptable, es decir, tener relaciones cordiales sociales con los escritores como mi persona, sobre los cuales estaban llegando a un juicio de manera secreta, por supuesto. Y realmente me quedé anonadado, me sentí chocado cuando Wittenberg me reveló todos estos documentos. Sin embargo, después de meses de reflexiones, llegué a la conclusión de que mi sorpresa era realmente ingenua. Como llegué a entender, las personas que eran las que leían y daban sus juicios expertos sobre mis libros, Basel, Lytton, Fenton, Scholz y su esposa también, pues ellos se veían a sí mismos no solamente como guardianes de los principios morales y la seguridad del país, sino también como guardianes de la República de las Letras. Si leo sus informes correctamente, ellos de hecho me pronunciaron como no culpable, tratando de socavar los principios morales o subvertir la seguridad del Estado. Y
dijeron, bueno, yo soy un ciudadano bona fide de la República de las Letras, es decir, mis lealtades eran para otra república, no para una ideología extraña o enajenante. Ciertamente yo como escritor podría verlos a ellos como censores, ex oficio, y los podía ver como el enemigo, y ellos estaban preparados para que yo los viera así, pero a sus ojos, sin embargo, ellos estaban de mi lado, al menos eso pensaban. Ellos estaban interponiendo su juicio profesional experto entre mi persona y los rigores de las ley de publicaciones controladas, que en las manos entonces de operativos más cruentos que ellos, entonces la situación hubiera estado peor para mí, es decir, podrían haber reaccionado a pasajes de obscenidad por parte de la Policía de Seguridad proscribiendo mis libros, pero ellos no lo hacían. Una y otra vez, mis censores usaron a nombre mío una disposición legal cuyo objetivo era exentar libros de texto médicos de la presentación de la forma desnuda humana y permitir que académicos calificados consultaran las obras de Carlos Marx. Aquí los legisladores habían dibujado una línea entre el público lector y el lector profesional. Y mis censores extendieron esta extensión colocando una serie de lectores de ficción que como profesionales eran inmunes a los deseos y no necesitaban la protección de los censores, como los censores mismos también eran inmunes y podían consultar con los deseos indeseables sin profilaxis protectora o protectiva. Estos libros de J.M. Coetzee no se necesitan proscribir, reportaron mis censores a sus superiores, porque serán leídos solamente por personas dentro de la profesión de la literatura. En The Heart of the Country comentaron, será leído y disfrutado solo por intelectuales. Waiting for the Barbarians no tiene atracción popular y lo leerán principalmente miembros de la inteligencia y la minoría indiscriminada. Ahora bien, mis censores real y sinceramente creían en la distinción que estaban haciendo entre lectores comunes de ficción y lectores expertos de ficción calificados por su conocimiento y por ende para ser tratados como miembros de la misma clase guardiana como los censores mismos. En mis ojos la distinción realmente no vale la pena. Todos tenemos pasiones y nuestras pasiones siempre están abiertas para ser depravadas. Y al reflexionar al respecto, yo pienso que entonces mis censores estaban diciendo esto es quizá negativo, pero necesario. ¿Por qué? ¿Por qué necesario? Porque ahora tiendo a pensar que mis censores se veían a sí mismos como personas que estaban de mi lado. Ellos se veían a sí mismos como ciudadanos de la misma República de Letras como yo mismo. Es decir, bien dispuestos y con muy buena disposición para apoyar escritores como yo, incluso algunos héroes, y que estaban haciendo un trabajo un trabajo sucio que nadie admiraba, pero ellos lo estaban haciendo no solamente para salvar al país, para que no fuera inundado con suciedad, sino también para proteger la literatura real contra los políticos y los filistinos. ¿Cuán representativos son estos individuos dentro de todo esto? ¿Cuán representativos son del sistema para el que trabajaban? ¿Cuánto realmente puede ahora este aparato de censura de libros que ya no existe? ¿Cuánto nos puede decir de la censura en general? A mí me parece que el antiguo sistema sudafricano era más representativo
de censura de régimen, más de lo que queremos pensar o más representativo de lo que dictan nuestros estereotipos. El censor típico en Sudáfrica o en cualquier otro lado no necesariamente era el pequeño burócrata que describí hace unos minutos. Por el contrario, él o ella frecuentemente era una persona inteligente con un trabajo interesante que hacían algo de censura. Y sencillamente, bueno, ellos les parecía que era solamente una revisión o análisis del libro, puesto que les daba un ingreso adicional que les servía mucho. Creían que la censura o el control de publicaciones, bueno, era algo bueno, porque ellos no querían ver pornografía en manos de los niños y tampoco querían que se derrocara el sistema en el poder, y creían también que él o ella, si no hacían el trabajo, entonces algún funcionario estatal haría ese trabajo, es decir, algún burócrata que nunca jamás podría distinguir entre la literatura seria y la basura literaria. Y entonces ellos decían, si alguien más lo va a hacer, yo lo voy a hacer para que esto siga floreciendo. No tengo duda de que mis censores se veían a sí mismos como personas civilizadas que estaban haciendo un buen trabajo, un trabajo que valía la pena hacer. Sí, tenían un santo patrón, San Nicolás I de Rusia, que presidió en la etapa de censura más represiva de Europa y creó una ley para aislar a Rusia de ideas extranjeras y exóticas. Y bueno, fue el censor personal también de Pushkin, no para asegurarse de que el más grandioso poeta del día sufriera esto, sino, dijo él, para protegerlo de funcionarios tontos sin ningún conocimiento literario. Al menos así veía sus actividades este censor. De la misma manera que Nicolás, mis censores también se veían como buenas personas que vivían en tiempos históricos muy difíciles, que nadie los apreciaba, nadie les agradecía nada, y por un lado salvaguardaban una orden social frágil y por otro lado tenían una ala de orientación, de guía y de protección sobre el artista o el escritor, de la misma manera que San Nicolás no protegía a todos los escritores rusos. También los censores sudafricanos no protegían a todos los escritores sudafricanos de la ley. Sospecho que incluso un puñado nada más calificaban para tener este tratamiento especial. Y yo, ¿por qué en particular califiqué para recibir ese tratamiento especial? Creo que hay 3 razones. Por un lado, yo era un blanco afrikáner, aunque yo no era un afrikáner de sangre pura. Ningún escritor de color podía esperar el tipo de tratamiento empático que yo recibía. 2, yo venía de la misma clase y del mismo estrato de clase social que los censores, la clase media, la inteligencia de la clase media sudafricana. 3, yo no era un escritor popular, como ellos señalaron muchas veces en sus informes. Mis libros no eran para consumo masivo. Aunque las leyes de censura no permitían el público, los censores distinguían entre libros de atractivo masivo y otros de atractivo menor y usaban un resquicio en la ley para aplicar una norma menos rígida a los últimos. A mí me trataban con indulgencia, porque solamente un segmento pequeño de la población me leía y mis lectores muy probablemente estarían inmunes a cualquier veneno que yo les pudiera dar. Y en regímenes de censura en Occidente, lo que estoy llamando aquí un resquicio en la ley se llama
la prueba del probable lector, es decir, el público probable. Si estamos hablando de la clase media educada, se trata de esa manera bastante aceptable, porque la clase media puede entonces hacer su propia vigilancia policíaca psíquica. Y atrás de este enfoque tenemos una interfaz entre los libros y las personas que los leen. Y allí tenemos en esa interfaz un entendimiento de cómo los libros afectan los asuntos humanos. Y el entendimiento que yo observo, voy a mencionar, aunque no es mi tema, que a mí me parece ingenuo y equivocado. Los libros o las obras de arte en general afectan el curso de la historia de maneras que son múltiples, sutiles y usualmente indirectas. Es decir, toman tiempo, a veces mucho tiempo, para poder irse desplegando. No hay ley alguna que cubra todos los casos. Regreso para concluir mi conferencia para el pasaje que cité de Waiting for the Barbarians, el pasaje que no fue señalado por el censor, donde el coronel en la policía explica exactamente cómo se usa la tortura para extraer la verdad de los prisioneros. El coronel Joe en el libro es líder de una unidad especial dentro de la policía que pasa de un lugar con problemas a otro en todo el imperio, y entonces va armando este rompecabezas para ver cómo se están planeando las resistencias contra el régimen. Su actitud hacia las autoridades de procuración de la ley representados en el libro por el magistrado es de desdén. La policía local, dice el coronel, no sabe lo que está haciendo. Se necesita un especialista desde la sede como él mismo para hacer adecuadamente el trabajo. En la prensa sudafricana, o por lo menos la prensa liberal anglófona, la resistencia para el apartheid, allá por 1976, en aquel tiempo uno podía leer muchísimas historias de horror sobre el tratamiento de los presos políticos en mi país. Tenían límites en lo que podían ellos publicar sin violar la ley, especialmente la ley que hacía que denigrar a la policía era un delito sancionable, y entonces se usaban un tipo de código que era fácil de descodificar. Para cualquier lector inteligente era claro que la tortura de los prisioneros era algo rutinario, y dentro de la policía de seguridad había especialistas en la tortura. Los prisioneros morían en sus manos de estos verdugos. La explicación rutinaria que frecuentemente se daba para estas muertes era que el prisionero se había resbalado en el jabón mientras estaba en la regadera, y entonces se había golpeado la cabeza en el piso de concreto y había tenido consecuencias fatales. Esta explicación se le daba al público en un espíritu de profundo cinismo. Era una manera maquillada de decir que el prisionero había muerto en el interrogatorio, y todo el mundo entendía que este era solamente un código, incluyendo la policía de seguridad misma. Ningún lector sudafricano que leyera Waiting for the Barbarians, que se publicó en 1980, dejaba de hacer una conexión entre el coronel y el imperio sin nombre, del cual él es un sirviente, ¿verdad? Y lo que estaba sucediendo en Sudáfrica. Todo el mundo entendía lo que yo quería decir, y el profesor Leighton, el censor, bueno, él decía, ¿qué voy yo a decir en mi informe a mis superiores? Decía este censor, les debo decir que estas actividades vergonzantes descritas en esta novela tienen un paralelo muy estrecho con las actividades vergonzantes que se están dando en este preciso momento en nuestro país. ¿O debo yo asegurarle a mis superiores que el libro no tiene nada que ver con Sudáfrica, que tiene que ver con las actividades de la tortura, pero por allá en un país muy, muy lejos en el pasado, y que está escrito tan oscuramente que solamente unos poquitos lo van a leer este libro? Aunque no
tengo ningún conocimiento personal sobre el profesor Leighton. Quisiera pensar que él es una persona de sensibilidades morales, modernas, que reflexionaba cuidadosamente antes de aceptar un nombramiento en que su deber sería apoyar e implementar, aunque sea indirectamente, las políticas oficiales de sus tiempos. Quisiera pensar también que leer Waiting for the Barbarians le causó a él un dilema sobre su papel como censor. Censurar no es una ocupación para la que uno recibe capacitación. Censura 101 para el primer año de universidad no existe, y los libros como colgar a las personas no es una ocupación para los jóvenes, ¿verdad? Como los censores también recurren a los eufemismos para su trabajo. Yo estoy en servicios correccionales, dice. Yo estoy en control de publicaciones, dice el censor. Incluso si hacen bien su trabajo, no pueden esperar que alguien les vaya a rendir homenaje por su trabajo. Tienen que vivir en las sombras y se resignan a esto. Tal como Robert Danton, que durante años ha estado estudiando sistemas de censura, particularmente en Francia. Yo he llegado a ver al censor no sencillamente como el enemigo, como lo veía cuando yo era más joven, sino como una figura conflictuada, compleja, odiada por las personas y siempre tras bambalinas, y piensa que está tratando de ayudar a la gente y nadie lo entiende. El trabajo de la censura en la Francia de Luis XIV, en el recuento de Danton, muestra similitudes sorprendentes. El trabajo de la censura en Sudáfrica del apartheid. Los censores franceses, escribió Danton, ellos escribían muchas cartas en relación con que estaban defendiendo el honor de la literatura francesa, fin de cita. Frecuentemente, pues conocían a los actores cuya obra censuraban, el sistema que implementaban. En principio, dice Danton, implacablemente represivo. En la práctica, sin embargo, los censores estaban preparados para violar las reglas caso por caso y, según dice Danton, también estaban dispuestos a crear suficiente espacio en una estructura arcaica para dar cabida a una gran cantidad de literatura moderna. Fin de cita. Acostumbrado a textos e imágenes que se mueven por todo el mundo hoy por hoy, la velocidad en que se mueven. Ustedes se pueden reír quizá cuando ven los regímenes arcaicos de la censura descritos por comentaristas como Danton y como mi persona. Sin embargo, el espíritu de la censura está muy lejos de haber muerto. En el pasado, el censor estaba enfrentaba el deber de purgar las enfermedades o la enfermedad de la pornografía de los cuerpos de la sociedad misma. Hoy es la pedofilia la que se debe rastrear y destruir. En el pasado, los voceros del republicanismo, el comunismo y esas voces eran las que se tenían que suprimir. Hoy son los defensores de esa filosofía política peculiar conocida como el terrorismo. Es decir, cuanto más cambian las cosas, más siguen lo mismo. La mentalidad de censura está totalmente arraigada en nosotros. Es decir, solamente sus objetivos son los que cambian. Concluyo con un comentario sobre la pedofilia. Lo que he encontrado como intolerable como escritora al trabajar bajo un régimen de censura no es que los libros que yo escribía se proscribieran, sino que era imposible ignorar al censor y, por tanto, imposible escribir, por así decirlo, normalmente. El censor siempre estaba en el cuarto, leyendo atrás por mi hombro, y uno tenía que leer la página que había escrito 2 veces, primero a través de mis propios ojos y luego a través de los ojos del censor. El efecto más corrosivo de la histeria sobre la pedofilia
que reina en el mundo anglosajón, no tengo idea cuál es la situación en México, es que uno ya no puede escribir sobre niños sin decir nada sobre crear imágenes de niños, sin leer 2 veces la página. Primero a través de los ojos propios y luego a través de los ojos del censor que está siempre buscando frases de pedofilia o de deseo pedófilo. ¿Qué puedo decir sobre los sistemas de vigilancia que hemos creado para vigilar la pedofilia? Entonces, ¿qué podemos decir entonces? Esas relaciones de afecto entre adultos y niños ahora son tan difíciles, especialmente de los hombres a los niños. Ahora son imposibles estas relaciones, expensas de un costo muy alto. Gracias.